Durante una cena familiar, la prometida de mi hijo soltó de repente: «Desde el primer día te he despreciado. Me resulta repugnante sentarme siquiera junto a gente tan provinciana». Sin decir una sola palabra, me puse de pie, y en ese mismo instante, comenzó a reproducirse un video en la pantalla. Lo que ocurrió a continuación la dejó paralizada por el impacto. Pero antes de continuar, comenta abajo desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Valentina suspiró mientras contemplaba por la ventana. Una llovizna otoñal borraba suavemente los colores de la ciudad tras el cristal. Dentro de su modesto pero acogedor apartamento, reinaba un ambiente cálido y agradable. En la estufa, un caldo burbujeaba a fuego lento, llenando la cocina con un aroma delicioso. Ese día era especialmente importante, había invitado a cenar a la familia de Cristina. No fue una decisión fácil. Desde el primer momento en que conoció a Cristina, la prometida de Artyom, Valentina sintió una inquietud difícil de explicar. La joven le parecía excesivamente altiva, con una seguridad en sí misma que rozaba la arrogancia. A menudo, Valentina percibía en sus ojos un destello de desprecio, como si Cristina considerara su mundo, el de una mujer sencilla y su hijo, como algo inferior. Y sin embargo, Artyom era inmensamente feliz. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de Cristina. Valentina veía cuán profundamente enamorado estaba, y no quería empañar su dicha con sus propias dudas. Quizá estoy siendo demasiado crítica, pensaba para sí. Tal vez se trate solo de diferencias en la educación o el entorno social. Pero algo dentro de ella se resistía a aceptarlo. Una voz interior le advertía que Cristina no era sincera. Recordaba claramente el día en que Artyom trajo a Cristina por primera vez a su hogar. Valentina se esmeró al máximo para causar una buena impresión. Se puso su mejor vestido y preparó los platos favoritos de su hijo. Pero desde el primer momento, el comportamiento de Cristina fue distante, con una mirada fugaz y calculadora. Evaluó el departamento. Una mueca imperceptible se dibujó en su rostro. «Es acogedor», comentó entonces, pero su voz carecía por completo de calidez. Al contrario, transmitía cierta condescendencia, como si estar en ese espacio modesto fuese para ella un enorme sacrificio. Después de aquella visita, Valentina no logró conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente cada palabra y cada gesto de Cristina. Y cuanto más lo pensaba, más crecía su inquietud. Artyom, por supuesto, no notaba nada. Estaba cegado por el amor, viendo en Cristina solo virtudes. Hablaba con entusiasmo de su inteligencia, su belleza y su exquisito gusto. Valentina lo escuchaba en silencio, ocultando cuidadosamente sus sentimientos. Sabía que, más que nunca, debía actuar con cautela, con sabiduría. Y así, tras mucha reflexión, decidió organizar aquella cena. Quería conocer mejor a la familia de Cristina, comprender qué tipo de personas eran. Quizás sus temores eran infundados. Tal vez Cristina era simplemente tímida o no sabía expresar sus emociones. Quizás, detrás de su aparente altivez, se escondía un alma buena y cariñosa. «Debo darle una oportunidad», concluyó Valentina. «Por el bien de Artyom, debo intentar crear un vínculo». Artyom se mostró genuinamente encantado con la idea. «Mamá, eres la mejor», exclamó, abrazándola. «Estoy seguro de que todos se llevarán muy bien. Cristina es reservada al principio, pero es una gran persona. Créeme». Valentina le devolvió la sonrisa. «Confío en ti, hijo. De corazón, espero que tengas razón». Cristina, sin embargo, reaccionó con frialdad ante la invitación. «Está bien», respondió secamente. «Iremos». En su voz no había ni rastro de entusiasmo ni calidez, solo una indiferencia callada, como si estuviese concediendo un favor en lugar de aceptar una muestra de hospitalidad. Valentina procuró no darle demasiada importancia. «Lo que más importa es que Artyom sea feliz», se repetía una y otra vez. El día de la cena, Valentina se levantó temprano y estuvo activa desde primera hora. Limpió meticulosamente el apartamento, puliendo cada superficie hasta que brillara. La cocina bullía de actividad.
Preparó sus célebres empanadillas de repollo, ensalada Olivier y un pollo asado con papas. Quería que todo fuera perfecto. Artyom la ayudó a poner la mesa, organizando con esmero los platos y los cubiertos. Estaba de excelente humor, bromeando y riendo. Valentina lo observaba con ternura. El corazón rebosante. Era su único hijo, su orgullo, su motor y su más grande esperanza. «Mamá, estás exagerando con los nervios», dijo Artyom al notar su ansiedad. «Todo saldrá bien. Cristina te gustará, estoy seguro». «Eso espero, hijo mío», respondió Valentina con suavidad. «Solo quiero verte feliz». Finalmente, sonó el timbre de la puerta. Valentina condujo a los invitados hacia la sala de estar y, invitándolos con amabilidad, les indicó que tomaran asiento. Igor se acomodó en un sillón. Cristina, por su parte, se sentó apenas en el borde del sofá, como si temiera arrugar su vestido o contaminarse con lo que la rodeaba. Artyom le sirvió té y café. «¿Cómo fue el trayecto?», preguntó Valentina, intentando iniciar una conversación. «Bien», respondió Cristina sin siquiera mirarla. Igor permanecía en silencio, limitándose a observar. Su mirada era penetrante y pesada, tan intensa que provocaba una incomodidad difícil de explicar. Un silencio incómodo se adueñó del ambiente. Valentina percibía cómo la tensión se volvía casi palpable. Hizo todo lo posible por romper el hielo, por aliviar la atmósfera, pero todos sus intentos se estrellaban contra la frialdad y el desapego emocional de Cristina. «¿Pasamos al comedor?», propuso Valentina, incapaz de soportar más aquella quietud opresiva. «Sí, vamos», respondió Cristina, incorporándose con visible alivio. En el comedor, Valentina había dispuesto cuidadosamente los platos que había preparado con tanto esmero. La mesa lucía festiva y acogedora, la comida, deliciosa y presentada con esmero. Y aún así, ni siquiera aquel calor hogareño logró derretir el hielo entre ella y Cristina. Durante la cena, Cristina se mostró reservada y poco comunicativa. Respondía con monosílabos, sin interés alguno en participar del diálogo. Igor continuaba en su mutismo, asintiendo ocasionalmente. Con cada minuto que pasaba, Valentina sentía cómo sus esperanzas se desvanecían en silencio. Comprendía que Cristina no deseaba entablar ningún vínculo con ella, que consideraba su mundo ajeno, incluso indigno. Artyom, aparentemente ajeno a todo, seguía absorto en su intento de entretener a Cristina, tratando de hacerla reír. Valentina lo observaba y sintió. Un agudo dolor le atravesó el pecho. Le dolía verlo así, tan ingenuo, tan entregado a una devoción ciega. En cierto momento, Cristina se volvió repentinamente hacia ella y dijo: «¿Sabe, Valentina Ivanovna? Siempre me ha intrigado cómo alguien como Artyom pudo haber salido de una familia tan ordinaria». Valentina sintió cómo el rubor le invadía el rostro. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener la oleada de ira que se gestaba en su interior. «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Usted me entiende», replicó Cristina con una mueca de desprecio. «Todo aquí es tan simple, tan provinciano». Artyom la miró con incredulidad. «Cristina, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no tengo razón?», lo desafió ella, clavando en él una mirada altiva. «¿No ves que tu madre vive anclada en el pasado? ¿No entiendes que merezco más que este departamento?». Valentina permaneció en silencio. No tenía palabras. Escuchar aquello era doloroso, humillante, pero lo que más la hería era la expresión en el rostro de su hijo. Vio cómo se apagaba la luz en sus ojos, cómo su rostro se transformaba con una mezcla de angustia y decepción. Igor no dijo nada, como si el asunto no lo implicara. Pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Un silencio denso y sofocante se apoderó de la habitación. Artyom parecía no poder respirar, mirando alternativamente a Cristina y a su madre, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. Igor, que hasta ese momento había mantenido una postura neutral, bajó la mirada hacia su plato, como si de pronto se interesara en el intrincado diseño de la porcelana. Valentina, a pesar de la tormenta que sentía dentro, conservó una serenidad externa. Sabía que el momento decisivo había llegado. En ese instante, Cristina,
Como una fiera acorralada, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La máscara de aparente decencia que había construido con tanto cuidado empezó a resquebrajarse. Carraspeó nerviosamente, intentando restarle importancia a lo sucedido. Valentina Ivanovna debe de haber entendido mal. Empezó a decir, pero sus palabras fueron abruptamente interrumpidas por el estruendo repentino de un tenedor golpeando un plato. Era Artyom. Levantó lentamente la mirada, una mirada que ya no contenía admiración, sino dolor y desilusión. Por primera vez en la noche, observó a Cristina de otra manera, sin devoción, con duda y amargura. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Su voz temblaba. Cristina comprendió que ya no bastarían las bromas ni los gestos encantadores. Debía actuar con decisión y tomar el control de la situación. Artyom, cariño, no la escuches. Está celosa, soltó Cristina, lanzando una mirada despectiva hacia Valentina. No soporta que seas feliz conmigo. Y por eso intenta ponerte en mi contra. Valentina permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba aquella representación. Veía el miedo en los ojos de Cristina, el esfuerzo desesperado por mantener las apariencias, pero sabía que ya no era momento de palabras. Había llegado la hora de la verdad. No estoy celosa, Cristina, respondió Valentina con serenidad mientras se levantaba de su asiento. Solo quiero que mi hijo sea verdaderamente feliz, y que sepa con claridad con quién está a punto de compartir su vida. Se dirigió al televisor antiguo, pero aún funcional, que estaba en la esquina de la sala. Ya tenía el control remoto en la mano. Artyom la miró, desconcertado. El rostro de Cristina se transformó, del desprecio a una alarma creciente. Igor seguía inmóvil, como tallado en piedra. Valentina presionó el botón de encendido. La pantalla se iluminó con una introducción, para luego mostrar una imagen familiar, su propia sala de estar. La cámara había sido colocada discretamente detrás de un cuadro en la esquina. Y el sonido era nítido. En la imagen apareció Cristina, sentada en el sofá, hablando por teléfono. La grabación tenía aproximadamente una semana de antigüedad. Sí, mamá, todo va según lo planeado, se escuchó su voz. Él es un tonto, claro, un ingenuo total, pero lo importante es que me ama. ¿Y el departamento? Es perfecto, en pleno centro. Lo remodelaremos, lo alquilaremos y así tendremos una fuente de ingresos pasivos. Artyom palideció. Reconoció de inmediato la voz de Cristina. Su entonación cargada de cinismo, tan distinta a la que usaba con él. Sí, con su mamá tendremos que hacer algo, continuaba la voz en pantalla. Algún asilo bien lejos, para que no estorbe. ¿Puedes creerlo? Todavía vive en esa Khrushchevka destartalada. Es realmente patético. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Solo la voz de Cristina seguía resonando desde la pantalla, revelando su verdadera naturaleza, calculadora, manipuladora y llena de desprecio. Claro que Artyom se opondrá, decía. Pero yo sabré convencerlo. Es como plastilina en mis manos. Solo tengo que soltar una lágrima en el momento justo y decir que todo es por nuestro futuro. Artyom se cubrió el rostro con las manos. Sentía vergüenza, asco y una profunda sensación de traición. Había sido engañado, completamente. La imagen romántica que había creado de su amor y del futuro que ansiaba se hizo añicos en un instante. La voz de Cristina seguía en la pantalla. Hablaba con su madre sobre los planes de boda, de cómo apropiarse del apartamento de Valentina y deshacerse de ella. No hacía el menor esfuerzo por suavizar sus palabras. Hablaba con una avidez descarada y un cinismo sin filtro. El silencio en la sala era ensordecedor. Cristina permanecía paralizada, incapaz de articular palabra. Su rostro se deformó entre el horror y la rabia impotente. Artyom bajó lentamente las manos y la miró. En sus ojos ya no había amor, ni afecto, ni ternura, solo asco y desprecio. ¿Es verdad?, preguntó con voz baja, tan desconocida que parecía la de un extraño. Cristina intentó hablar, justificarse, pero las palabras se le atragantaban. Sabía que todo había terminado. La máscara había caído, la ilusión se había roto. No es lo que piensas, balbuceó por fin,
con la mirada suplicante. Yo solo quería que todo saliera bien. Para nosotros. ¿Bien? ¿A costa de mi madre? La voz de Artyom se alzó bruscamente. ¿Pensabas meterla en un asilo para poder vivir en su apartamento? ¿Quién eres tú? En realidad, Cristina comprendió que estaba perdiendo el control de la situación. Intentó acercarse a Artyom para abrazarlo, pero él retrocedió como si ella fuera algo repulsivo. «No me toques», gritó él, «no quiero volver a verte». Cristina se volvió hacia Igor, buscando desesperadamente apoyo, pero él seguía callado, con la mirada perdida. Parecía querer huir de esa realidad que lo rodeaba. «Papá, di algo», suplicó. «Dile que no es verdad». Pero Igor no respondió. Permanecía con la cabeza baja, avergonzado de su propia hija, incapaz de defenderla. Valentina observaba la escena con una mezcla de pesadumbre y un amargo pero sereno sentido de resolución. No había deseado que las cosas llegaran a ese extremo, pero no veía otra salida. Tenía que proteger a su hijo. Debía protegerlo de aquella depredadora, una mujer que ambicionaba tanto su apartamento como su corazón. «Basta, Cristina», dijo Valentina, mirándola fijamente con una calma imperturbable. «Todo ha quedado perfectamente claro. Ya no tienes nada que hacer aquí». Cristina se atragantó con sus propias palabras, intentando elevar la voz por encima del silencio que se había abatido como un manto sobre el hogar de Valentina. «Es falso. Todo está manipulado. No es cierto. Artyom, por favor, tienes que creerme. Ella me está difamando». Su voz temblaba, delatando su creciente pánico. Su mirada revoloteaba desesperadamente de un rostro a otro, en busca de una chispa de compasión. De una sombra de comprensión. Pero solo halló el silencio atónito de Artyom y la expresión pétrea de Igor. Artyom no pronunció palabra. La miraba, y en sus ojos había una desolación tan profunda que parecía herirla físicamente. Aquellos ojos, que una vez estuvieron llenos de calidez y adoración, ahora eran dos vacíos helados, como si alguien hubiese arrancado de ellos el alma misma. No gritó, no la insultó, no pidió explicaciones. Su silencio fue mucho más devastador que cualquier reproche. Permaneció inmóvil, como petrificado, viendo cómo se desmoronaba el mundo en el que creía. Igor, que hasta entonces había mantenido una postura neutral, pareció encogerse bajo el peso de los acontecimientos. Su habitual porte altivo se desplomó, los hombros caídos, y evitaba cruzar la mirada con nadie. Sabía la verdad, la había sabido desde el principio. Conocía los planes de Cristina, tal vez incluso los había alentado. Y ahora, con todo expuesto, se sentía tan desenmascarado y avergonzado como su hija. Su silencio no era mera pasividad, era complicidad. Valentina contemplaba el derrumbe con una amarga sensación de justicia. No había querido herir a Artyom, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la mentira más dulce. Veía cómo los sueños de su hijo se deshacían ante sus ojos, pero creía firmemente que aquella ruina era necesaria para su felicidad futura. Lo había protegido de un peligro que él no alcanzaba a ver, de una codicia que se disfrazaba de amor. Artyom se volvió lentamente, como si caminara dormido, y se dirigió a la puerta. No dijo una palabra, no miró a Cristina, ni a Igor, ni siquiera a Valentina. Simplemente se marchó, dejando tras de sí un silencio hueco y lazos rotos. Su marcha fue la sentencia más cruel que Cristina pudo recibir. Significaba que todo había terminado, que él ya no le creía, que lo había perdido, para siempre. Cristina intentó detenerlo, se abalanzó hacia la puerta, pero tropezó y cayó de rodillas. «Artyom, espera, por favor. Puedo explicarlo, no es lo que piensas». Su voz se quebró en llanto, pero Artyom no se volvió. Salió y cerró la puerta tras de sí, dejando a Cristina sola, de rodillas, frente a la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Igor, como si despertara de un trance, se acercó y ayudó a Cristina a levantarse. No dijo ni una palabra, pero en su mirada se leía el juicio y la decepción. Siempre había visto en Cristina a una mujer ambiciosa y calculadora, pero jamás imaginó que fuera capaz de llegar tan lejos en su engaño.
Ahora lo comprendía, sus planes habían fracasado, y con ellos, también se esfumaban sus propias aspiraciones de una vida cómoda. Cristina, al sentir el peso de la mirada de su padre, perdió por completo el control. Se puso de pie de un salto y, sin mirar a nadie, salió corriendo del apartamento, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los cristales. Corrió, sin rumbo, sin destino, tratando de huir de la verdad. De la vergüenza, del fracaso. Pero, sobre todo, huía de sí misma. Igor suspiró, cansado, y miró a Valentina. En sus ojos no había rabia ni reproche, solo agotamiento y pesar. Comprendía que Cristina era la única culpable de lo sucedido, que había cruzado un límite tras el cual no había retorno. Hizo un leve gesto de despedida con la cabeza y se marchó, dejando a Valentina sola en el silencio, interrumpido apenas por el leve tic-tac del reloj. Valentina contempló la puerta cerrada, sintiendo cómo un gran peso se desprendía de sus hombros. Sabía que le esperaba una conversación difícil con Artyom, que necesitaría tiempo para digerir la traición y sanar la herida. Pero también sabía, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Había protegido a su hijo de un peligro que él no supo ver. Caminó hasta el televisor y lo apagó. La pantalla se oscureció, y la habitación quedó sumida en una penumbra tranquila. Valentina se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Valentina observaba la escena con una mezcla de pesadumbre y un amargo pero sereno sentido de resolución. No había deseado que las cosas llegaran a ese extremo, pero no veía otra salida. Tenía que proteger a su hijo. Debía protegerlo de aquella depredadora, una mujer que ambicionaba tanto su apartamento como su corazón. «Basta, Cristina», dijo Valentina, mirándola fijamente con una calma imperturbable. «Todo ha quedado perfectamente claro. Ya no tienes nada que hacer aquí». Cristina se atragantó con sus propias palabras, intentando elevar la voz por encima del silencio que se había abatido como un manto sobre el hogar de Valentina. «Es falso. Todo está manipulado. No es cierto. Artyom, por favor, tienes que creerme. Ella me está difamando». Su voz temblaba, delatando su creciente pánico. Su mirada revoloteaba desesperadamente de un rostro a otro, en busca de una chispa de compasión, de una sombra de comprensión. Pero solo halló el silencio atónito de Artyom y la expresión pétrea de Igor. Artyom no pronunció palabra, la miraba, y en sus ojos había una desolación tan profunda que parecía herirla físicamente. Aquellos ojos, que una vez estuvieron llenos de calidez y adoración, ahora eran dos vacíos helados, como si alguien hubiese arrancado de ellos el alma misma. No gritó, no la insultó, no pidió explicaciones. Su silencio fue mucho más devastador que cualquier reproche. Permaneció inmóvil, como petrificado, viendo cómo se desmoronaba el mundo en el que creía. Igor, que hasta entonces había mantenido una postura neutral, pareció encogerse bajo el peso de los acontecimientos. Su habitual porte altivo se desplomó, los hombros caídos, y evitaba cruzar la mirada con nadie. Sabía la verdad, la había sabido desde el principio. Conocía los planes de Cristina, tal vez incluso los había alentado. Y ahora, con todo expuesto, se sentía tan desenmascarado y avergonzado como su hija. Su silencio no era mera pasividad, era complicidad. Valentina contemplaba el derrumbe con una amarga sensación de justicia. No había querido herir a Artyom, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la mentira más dulce. Veía cómo los sueños de su hijo se deshacían ante sus ojos, pero creía firmemente que aquella ruina era necesaria para su felicidad futura. Lo había protegido de un peligro que él no alcanzaba a ver, de una codicia que se disfrazaba de amor. Artyom se volvió lentamente, como si caminara dormido, y se dirigió a la puerta. No dijo una palabra, no miró a Cristina, ni a Igor, ni siquiera a Valentina. Simplemente se marchó, dejando tras de sí un silencio hueco y lazos rotos. Su marcha fue la sentencia más cruel que Cristina pudo recibir. Significaba que todo había terminado, que él ya no le creía, que lo había perdido, para siempre. Cristina intentó detenerlo, se abalanzó hacia la puerta, pero tropezó y cayó de rodillas.
Artyom, espera, por favor. Puedo explicarlo. No es lo que piensas. Su voz se quebró en llanto, pero Artyom no se volvió. Salió y cerró la puerta tras de sí, dejando a Cristina sola, de rodillas, frente a la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Igor, como si despertara de un trance, se acercó y ayudó a Cristina a levantarse. No dijo ni una palabra, pero en su mirada se leía el juicio y la decepción. Siempre había visto en Cristina a una mujer ambiciosa y calculadora, pero jamás imaginó que fuera capaz de llegar tan lejos en su engaño. Ahora lo comprendía, sus planes habían fracasado. Y con ellos, también se esfumaban sus propias aspiraciones de una vida cómoda. Cristina, al sentir el peso de la mirada de su padre, perdió por completo el control. Se puso de pie de un salto y, sin mirar a nadie, salió corriendo del apartamento, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los cristales. Corrió, sin rumbo, sin destino, tratando de huir de la verdad, de la vergüenza, del fracaso. Pero, sobre todo, huía de sí misma. Igor suspiró, cansado, y miró a Valentina. En sus ojos no había rabia ni reproche, solo agotamiento y pesar. Comprendía que Cristina era la única culpable de lo sucedido, que había cruzado un límite tras el cual no había retorno. Hizo un leve gesto de despedida con la cabeza y se marchó, dejando a Valentina sola en el silencio, interrumpido apenas por el leve tic-tac del reloj. Valentina contempló la puerta cerrada, sintiendo cómo un gran peso se desprendía de sus hombros. Sabía que le esperaba una conversación difícil con Artyom, que necesitaría tiempo para digerir la traición y sanar la herida. Pero también sabía, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Había protegido a su hijo de un peligro que él no supo ver. Caminó hasta el televisor y lo apagó. La pantalla se oscureció, y la habitación quedó sumida en una penumbra tranquila. Valentina se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Afuera, la vida seguía su curso, las personas se apresuraban en sus rutinas diarias, ajenas a la tormenta emocional que acababa de desatarse entre las humildes paredes de aquel hogar. Valentina exhaló lentamente y, en medio del silencio, pronunció en voz alta: «Gracias, Cristina. Ahora todo está donde debe estar». No había rencor en su voz, solo cansancio y una serena sensación de alivio. Comprendía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo por el bien de la felicidad de su hijo. Pasaron los días. Artyom no llamó ni apareció. Valentina no sabía dónde estaba ni qué estaba atravesando, pero resistía el impulso de desesperarse. Confiaba en que él simplemente necesitaba tiempo, para reflexionar, para sanar. Sabía que volvería. El lazo que los unía era demasiado fuerte como para romperse tan fácilmente. Entonces, una noche, justo cuando Valentina se preparaba para acostarse, sonó el timbre. Se sobresaltó al oírlo y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Artyom. Se le veía abatido y exhausto, pero en sus ojos ya no se percibía el vacío que los había nublado la noche de la cena. Sin decir palabra, entró en el apartamento y abrazó a Valentina. Ella lo sintió temblar y lo estrechó con ternura. Permanecieron así varios minutos, en silencio, pero en ese silencio se dijeron más cosas que en cualquier conversación. Finalmente, Artyom se apartó y miró a su madre a los ojos. «Mamá, perdóname. Estaba ciego. No supe ver quién era realmente». Valentina sonrió con dulzura y le acarició la mejilla. «Está bien, hijo. Lo importante es que al final viste la verdad. Todos cometemos errores». Artyom suspiró y se dejó caer en el sofá. «No sé qué habría sido de mí sin ti, mamá. Siempre has estado ahí, siempre protegiéndome». Valentina se sentó a su lado y le tomó la mano. «Siempre estaré contigo, hijo mío. Eres lo más valioso que tengo en la vida». Conversaron durante toda la noche. Artyom se desahogó. Habló de sus sentimientos, de su decepción, del dolor que había sentido. Valentina lo escuchaba con atención, ofreciéndole consuelo, apoyo y palabras sabias. Pudo ver cómo poco a poco las heridas de su hijo comenzaban a sanar, cómo su fe en sí mismo y en los demás regresaba lentamente. Al amanecer, Artyom parecía otro. Le sonrió a Valentina y le dijo: «Gracias, mamá.
Eres la mejor madre del mundo. Valentina lo abrazó y respondió: Te amo, hijo, y siempre te amaré. Artyom se levantó y caminó hacia la puerta. Me voy, necesito tiempo para pensar, y para empezar de nuevo. Valentina asintió. Lo sé, todo estará bien, hijo mío, creo en ti. Artyom salió del apartamento, y Valentina volvió a quedarse sola en el silencio. Pero esta vez no era un silencio de vacío o tristeza, era un silencio de esperanza y de amor. Valentina sabía que Artyom saldría adelante, que se haría más fuerte y sabio a partir de esta experiencia. Comprendía que el amor que los unía era una fuerza lo suficientemente poderosa como para superar cualquier adversidad. Se acercó a la ventana y contempló el sol naciente. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva vida se abría a paso. Una vida con espacio para el amor, la confianza y la verdad. Una vida en la que Valentina y Artyom permanecerían unidos, pase lo que pase.